finales que cierran historias y hay finales que cierran etapas de vida. Stranger Things temporada 5 parte B no es solo el final de una serie, es el cierre de una década de televisión, de una generación que creció con estos personajes y de una historia que empezó siendo bastante pequeña, ¿no? Digamos que un poquito más íntima de lo que es ahora, para terminar convirtiéndose en un evento cultural sin precedentes. Hoy quiero hablarte de cómo Stranger Things se llega a despedir, ¿no? Llega a intuir un poquito lo que podría ser ese capítulo final que nos queda el día 1, el día 31, no lo sé muy bien ahora. También de lo que hace bien, también de lo que no, y bueno, básicamente, ¿no? De si esta parte B consigue algo tan difícil como darle un final emocionalmente honesto a una serie que, bueno, nos guste más o nos guste menos, lo digo por algunos, a mí es una serie que me flipa, es una serie gigantesca. Así que ponte cómodo que te lo cuento todo sin ningún tipo de spoiler. Si todavía no has visto la temporada, yo es que me la he visto del tirón, bueno, la parte B me la he visto del tirón, son solamente 3 episodios, así que puedes ver el vídeo con tranquilidad. Pero antes de comenzar, dejaos un like, suscribíos y activad la campanita para no perderos nada sobre el mundo del cine, las series y los videojuegos. Ahora sí, arrancamos. Cuando una serie llega a su etapa final, sobre todo una tan influyente como Stranger Things, pues bueno, ya no solo se juzga el capítulo en sí, ¿no? Los episodios en sí en este caso, sino que también se juzga el legado que deja atrás. Y la parte B de la temporada 5 llega con una responsabilidad enorme. Cerrar tramas abiertas desde la temporada 1 prácticamente, dar sentido al Upside Down, también despedir a personajes que llevamos siguiendo casi 10 años, que se dice pronto, y también hacerlo sin traicionar el espíritu original del producto. Y no es poco, o sea, lógicamente, como ves, no es poco lo que tiene que cerrar. Y lo primero que os diré sobre esto, pues bueno, es que se nota que los hermanos Duffer son conscientes, ¿no? De ese peso. La parte B retoma la historia justo cuando el conflicto alcanza su punto máximo. Hawkins ya no es solamente un pueblo en peligro, sino es también un símbolo de todo lo que está en juego. El Upside Down ha dejado de ser una amenaza lejana para convertirse en una presencia constante, y los personajes se enfrentan no solamente al enemigo final, o sea Vecna, sino también a las consecuencias emocionales de todo lo vivido. Y esta parte B también hay que decir que no va tanto de descubrir cosas nuevas, sino de afrontar las verdades. Y si hay algo que define esta segunda parte es que abandona casi por completo el misterio. Ya no estamos preguntándonos qué es el Upside Down, quién es el villano o qué está pasando, sino que ahora la pregunta es otra una vez visto, ¿no? Todo lo que hemos visto en los 3 episodios. Y la pregunta es, ¿qué precio tiene todo esto? La narrativa se vuelve más directa, más emocional y en muchos momentos mucho más pausada. También hay menos giro sorpresa y hay muchas más despedidas, decisiones difíciles y silencios incómodos. Y eso es una decisión muy consciente, ¿no? Ya que la serie también ha madurado muchísimo en ese aspecto. Pero claro, hay que hablar de los personajes, ¿no? Porque creo que aquí está el verdadero corazón de esta parte B. En cuanto a Eleven, bueno, hay que decir que su arco no deja de girar alrededor de ese poder y se centra mucho más en la identidad, ¿no? No en lo que puede hacer, sino en quién decide ser. Y es un cierre coherente con su viaje desde la primera temporada. En cuanto a Mike y Will, pues bueno, la relación entre ambos alcanza por fin una resolución emocional clara, lo diré y lo dejaré un poco por ahí, sin grandes discursos, simplemente honestidad pura y dura, y especialmente Will, que encuentra en esta parte B una voz propia, una voz mucho más madura y una voz mucho más serena, pero también muy necesaria. En cuanto a Dustin y Lucas, pues bueno, representan el paso definitivo de la infancia a la adultez, ¿no? Aquí ya no hay aventuras inocentes, ya que aquí hay consecuencias reales. Y por último hablemos de Hopper y Joyce, ya que su arco es probablemente el más humano de la serie, o al menos de esta parte, ¿eh? Y es que no gira en torno al monstruo en sí, sino a la reconstrucción emocional después del trauma. Y la serie logra entender algo muy importante: el enemigo final no borra el dolor acumulado. Otros personajes no quiero hablar por si llego a decir más de la cuenta, pero bueno, digamos que esta parte B es un poquito más dura de asimilar, ¿no? Vamos a decirlo ahí, vamos a decirlo así para que me entendáis. En cuanto al tono, hay que decir que hay grandes momentos visuales, ya que la parte B sorprende por un tono mucho más melancólico. Algo que el tráiler, por cierto, aparte de ser bastante épico, ¿no? Daba bastante a entender que iba a ser un poquito más nostálgico, ¿no? Mucho más melancólico todo. Y pese a que el tráiler, como digo, es súper
súper mega épico, hay que decir que esta parte B no intenta ser constantemente épica, ya que no abusa del fanservice ni nada de eso. Hay una sensación constante de tres cosas: despedida, cansancio y lógicamente cierre. Incluso los momentos de acción están bastante impregnados de esa tristeza, ¿no? Y es que la serie parece decirnos que esto no es una victoria en sí, sino que es el final de una guerra. O al menos así es como he entendido yo, ¿no? Y eso me parece, la verdad, que, bueno, más maduro que nunca, ¿no? Visto la serie. Pero bueno, hablemos de lo bueno de esta parte B de Stranger Things, que la verdad, Season 5, ¿no? Que la verdad me ha gustado más que la primera parte, todo hay que decirlo. Aunque con sus fallas, ¿no? Que ahora hablaremos, pero bueno, en sí me ha gustado un poquito más que la parte A. Y ya sé que me dejo algunas cosas que hablar en el tintero, pero es que hacerlo sin spoilers es muy complicado, pero quería daros mi opinión en sí. Pero bueno, ¿qué es lo que funciona en esta parte B? En primer lugar, el cierre emocional. Creo que es bastante coherente con lo visto en anteriores episodios, anteriores temporadas, etc. También el respeto absoluto que hay por cada uno de los personajes. Los hermanos Duffer conocen muy bien su obra, conocen muy bien a sus personajes, y eso a la hora de darles un final, eso también a la hora de desarrollarlos hasta el límite, es lo importante, y han hecho un gran trabajo con eso. También, como os he comentado, ¿no? Se nota que hay bastante más madurez en este producto, y en este caso el tono es mucho más adulto de lo normal, ¿no? Que también contenido, ¿no? Un poquito más emocional, y eso a mí, personalmente hablando, me ha gustado mucho. También hay un equilibrio brutal entre lo que es la epicidad y la nostalgia, que se mezclan muy bien y llegan a funcionar también muy bien. Y lógicamente, a correlación de esto, ¿no? También el uso inteligente que hay de la nostalgia sin llegar a abusar, que ya sabéis que muchas veces se utiliza eso de la nostalgia para tomar decisiones y decir, nada, el espectador con la nostalgia tiene suficiente, ¿no? Y esto va a funcionar y ya está. Aquí se usa la nostalgia de una forma mucho más inteligente, ¿no? Mucho más, vamos a decir, sincera, más honesta. Pero como os he comentado antes, esta parte B de la temporada 5, pues bueno, también tiene cosas malas que no me han terminado de convencer del todo. Y en concreto esta parte B creo que tiene algunos personajes secundarios que quedan muy diluidos. Creo que si los llegan a quitar o los llegan a trabajar un poco más, se hubiera notado más, ¿no? Pero si no están en pantalla, no están en la historia, bueno, tampoco se hubiera notado mucho. También hay un ritmo irregular en ciertos episodios, que eso también me pasaba mucho en la parte A. Aquí sigue habiendo ese ritmo que sigue siendo, pues eso, bastante irregular, ¿no? No termina de ser coherente, no termina de ser sólido. Y el conflicto final, ojo, puede sentirse menos sorprendente, vamos a decir, ¿no? No digo que sea malo, digo que no llega a sorprender tanto como a mí, personalmente hablando, me hubiera gustado. Y como dije en la parte A, creo que aquí también se vuelve a repetir, ¿no? Pero creo que no todo el mundo va a llegar a conectar con ese tono tan pausado. Pero en conclusión, la parte B de la temporada 5, bueno, no es perfecta, pero es honesta. No intenta reinventar la serie y tampoco intenta sorprender pues por sorprender y ya está. Hace algo mucho más complicado: cerrar una historia tan extensa, ¿no? De casi 10 años sin llegar a traicionarla. Stranger Things empezó como una carta de amor al cine de los 80 y termina como una reflexión sobre crecer, perder y dejar ir. Y quizá no todos esperábamos este tipo de final, pero es uno que encaja con lo que la serie siempre fue en el fondo: una historia sobre amigos en un mundo que ya no vuelve a ser el mismo. O al menos esa es la sensación que me ha dejado a mí. Pero bueno, si tú ya la has visto, déjame abajo en comentarios qué te ha parecido, sin spoilers, para no jorobar la experiencia a nadie, que os estoy chequeando, os estoy leyendo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Yo soy No Solo Cine y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!